Buenos días para todos, espero anden bien. Y bueno, en este video vamos a estar viendo un poquito de interfaces de usuario con Java Swing. Bueno, motivación. Todo programa no solo debe cumplir su objetivo, sino que debe ser amigable o claro de usar para el usuario. Un programa que no es claro de usar, pero hace lo que debe, es decir, en términos de funcionalidades, no sirve. Un programa que es vistoso y muy amigable, digamos visualmente, pero no realiza lo que debe, tampoco sirve. El punto de equilibrio se da cuando se logra un programa que hace lo que debe en términos de las funcionalidades, digamos, las reglas de negocio, digamos, cumple su fin y a su vez es vistoso y claro de usar para el usuario. Bien, entonces acá tenemos algunas interfaces de usuario bastante genéricas, donde tenemos básicamente ventanas que tienen menu bars acá arriba, digamos, tienen botones, tienen controles tipo em, cajas de texto o text fields que se llaman, listas desplegables, radio buttons, tienen tabs acá, por ejemplo, estos se llaman tabs, botones, bueno, todo tipo, digamos, de controles, ¿bien? Tablas de datos, como vemos acá abajo, son ejemplos, digamos, de interfaces bastante genéricas, ¿no? Un poco digamos, poner en contexto, interfaces de usuario, en realidad hay una cantidad de lenguajes, digamos, que nos permiten realizar o implementar interfaces gráficas de usuario. Por ejemplo, en el contexto web tenemos HTML, CSS, JavaScript, son tecnologías orientadas, digamos, a la parte de interfaz de usuario. Digamos que tenemos JavaFX, que es una tecnología, digamos, para aplicaciones de escritorio, que es parte de la JDK. Tenemos Java ME, esta es bastante viejita y no utilizada, digamos, pero básicamente fue implementado para crear aplicaciones móviles, pero de las primeras, digamos. Y tenemos Swing, que Swing es una tecnología para desarrollo de aplicaciones de escritorio que si bien es bastante sencilla, digamos, es muy potente. Bien, Java Swing. Swing es un set de herramientas incluidas en la JDK que nos permite desarrollar interfaces de usuario prácticamente para todo tipo de aplicaciones. Se compone de clases que representan cada parte de la interfaz o ventana, podemos decir. Y acá estos conceptos son muy importantes porque de cierta forma definen la estructura de las interfaces gráficas, que dicho sea de paso es una estructura jerárquica. Tenemos una relación jerárquica entre los distintos elementos. Por un lado tenemos los frames, que son las ventanas en sí mismas. ¿Bien? Podemos pensar que es el encuadre en el cual tenemos organizados todos nuestros elementos de interfaz. Tenemos paneles o contenedores de componentes, es decir, los frames pueden tener paneles, muchos paneles dentro. Pensémoslo, por ejemplo, como una aplicación que tiene una tabla, a la derecha tiene un panel con muchas acciones disponibles y debajo tiene otro panel con el dato, por ejemplo, extendido de nuestras entidades, por ejemplo, el sistema, ¿no? Tenemos los layouts, que los layouts son elementos organizadores. Es decir, nosotros podemos tener un conjunto determinado de componentes en nuestra interfaz, pero podemos disponerlos de forma distinta, por ejemplo, en formato columna, en formato tabla o grilla. Podemos disponerlos horizontal o verticalmente. Los layouts son estos elementos que nos organizan de cierta forma los componentes. Em, Finalmente tenemos los componentes, que los componentes son las unidades mínimas, si se quiere, de nuestras interfaces, es decir, los inputs o, por ejemplo, cajas de texto o numéricas para ingresar números, para ingresar textos, botones, por ejemplo,
cancelar, confirmar, salir, menú bars, por ejemplo, las barras de menú que tenemos arriba con archivo, salir, por ejemplo. Tenemos labels, que son etiquetas, que son textos informativos o títulos para, digamos, organizar nuestra interfaz. Tenemos tablas de datos, tenemos muchísimos componentes de este estilo. Swing es una suite muy potente que nos facilita una cantidad, digamos, de este tipo de componentes. Cuando vemos una interfaz de este estilo, por ejemplo, o con esta estructura, tenemos que comenzar a pensar en términos de diseño, digamos, o de jerarquía. Bien, nosotros tenemos que en este caso, esta ventana, tenemos el frame, que es la ventana propiamente dicha. Bien, tenemos paneles, tenemos en este caso dos paneles dentro. Recuerden que los paneles son contenedores de componentes. Bien, en este caso el primer panel contiene una etiqueta o un label, que es el label 1, y un text field, que es una caja de texto, es un campo de texto. En otras palabras, es un campo donde nosotros podemos ingresar datos para poder ingresarlos al sistema, valga la redundancia, o podemos ingresar un número o una opción dentro de muchas opciones, por ejemplo. Tenemos muchas opciones en cuanto a controles en Swing. Y en el segundo panel tenemos tres botones agrupados. Entonces, tenemos por un lado contenedores, como el frame, que es toda la ventana que contiene muchos elementos. Y tenemos paneles, que son contenedores también, en este caso de componentes. Tenemos dos paneles que contienen, en este caso, un label y un text field el primero, y tres botones el segundo panel. Y por otro lado tenemos los componentes, que como decíamos son las unidades mínimas de la interfaz. ¿Bien? Como botón, tenemos un text field, tenemos un label. Vamos por pasos. Entonces, la interfaz de usuario se compone por distintas partes organizadas de forma jerárquica. Muy importante el término jerárquico. Bien, desde afuera hacia adentro tenemos el frame, la ventana en sí misma, es el contenedor de todos los elementos de la interfaz. El panel, que es hijo directo del frame, es hijo. Bien, es el área que contiene los distintos componentes. Tenemos un layout, que es quien nos da el orden o disposición que tendrán los componentes en la interfaz de usuario. Y los componentes, todos los distintos componentes que necesitará nuestra UI. Por ejemplo, inputs, labels, tablas, listas, muchísimo más. En términos de código, Swing es un conjunto bastante extenso de distintos tipos o clases que nos da la JDK. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que debemos importar, por ejemplo, el border layout, que es una clase para definir el layout de nuestra interfaz. Java AWT Color. Java AWT es uno de los paquetes que vamos a estar utilizando. Y Java Swing es otro de los paquetes, que es donde está agrupada toda la lógica o todos los tipos, las clases que nos permiten implementar estas interfaces de usuario. Bien, importante tener en cuenta que para utilizar Swing tenemos que importar, obviamente va a depender del tipo de interfaz que vayamos a desarrollar, posiblemente debamos importar algunos tipos más o adicionales para agregar nuevos controles, pero con esto, digamos, de forma básica vamos a poder hacer algo. Y acá tenemos ejemplo de código Swing. Las interfaces en Swing se desarrollan de forma declarativa o programática, es decir, nosotros tenemos código que paso a paso va a ir armando la estructura de nuestra interfaz de usuario. Muy importante, esta estructura es de forma jerárquica, por lo que vamos a estar viendo que la forma de organizar o de ir creando la interfaz gráfica es ir definiendo desde lo que es el frame, al frame agregarle, por ejemplo, los paneles que va a contener y a esos paneles agregarle los componentes que va a tener adentro. Por lo que van a ver mucho el método add. Cuando nosotros hacemos
algo.add, estamos agregando hijos a ese elemento. Por ejemplo, estamos agregando hijos al frame. Agregamos varios paneles, por ejemplo, al frame. O agregamos componentes o labels a los paneles. Bien, entonces tengan en cuenta esto. Tienen que ir agregando, digamos, parte por parte de la interfaz usuario a toda la estructura. Bien, en este caso, JFrame o JFrame em, es el tipo que nos permite definir una ventana. Es la ventana en sí misma, el JFrame. Bien, em, esto es una declaración de un objeto JFrame. New JFrame, gestión de contactos, crear nuevo contacto. Significa que vamos a tener una ventana con un título que es gestión de contactos, crear nuevo contacto. Acá, por ejemplo, hacemos frame, crear contacto, get content pane. El content pane podemos verlo como el área que incluye todos los componentes. O sea, cuando hacemos frame, crear contacto, get content pane, estamos obteniendo el área donde podemos agregar elementos. Set layout, vamos a setear, por ejemplo, set, recuerden, los setters. Los sets lo que hacen es configurar características del frame o características de, por ejemplo, un control, como puede ser un input, un text field o puede ser un number field, cualquier tipo de campo, podemos setearle o configurar características. En este caso estamos seteando layout, estamos diciendo qué orden van a tener los componentes dentro de nuestra interfaz. Por ejemplo, estamos creando un JLabel. JLabel es básicamente un componente que es para crear texto. Es simplemente un texto que vamos a insertar dentro de nuestra ventana, de nuestra interfaz. En este caso estamos creando un texto que se llama, o que se llama, no, que va a tener el valor contactos. Estamos agregando ese texto con add, estamos agregándolo. Y acá, como ven, es border layout.pagestart. Estamos agregando este texto, que es table caption, al comienzo de la página de pagestart. Es al comienzo de la ventana. Bien, con set size estamos seteando, perdón, las dimensiones del frame. Es decir, estamos básicamente seteando las dimensiones de nuestra ventana. Y acá comenzamos a crear, por ejemplo, labels para nuestros campos de datos. Por ejemplo, un texto para poner nombre a la izquierda de nuestro campo de entrada. Creamos el texto, le configuramos, esto es muy importante, los bounds son las coordenadas en la ventana donde va a estar puesto el control y las dimensiones. Primeros dos parámetros son las coordenadas, segundos dos son las dimensiones de nuestro input. Y recuerden que siempre que creamos un componente tenemos que agregarlo a la interfaz. Con framecreator.add agregamos este componente en esta ubicación con estas dimensiones dentro de nuestro frame crear contacto, es decir, de nuestra ventana de crear contacto. De forma análoga, creamos un JTextField. JTextField es otro tipo de Java que nos permite crear una casilla de texto o una caja de texto, un text field. Es para ingresar datos y vean que acá tenemos de vuelta set bounds. Podemos configurar los bounds o digamos los márgenes y ubicación donde va a estar este control. Fíjense que acá tenemos el primer parámetro es el eje de X y el segundo es el eje de Y. Perdón, eje de Y y eje de X. Entonces, tenemos que a la altura 80 ponemos el label y después un poco a la derecha, en este caso tenemos píxel 200, en el píxel 80 seteamos el label y en el 200 seteamos el input. De forma análoga tenemos que, por ejemplo, para el campo apellido, de vuelta, un poco más abajo, fíjense que el parámetro 2, que es 50, se incrementó de 20 a 50, es decir, un poquito más abajo. Ponemos el label apellido y un poquito a la derecha el input para el apellido.
Y lo mismo con el teléfono. Es decir, de forma de coordenadas podemos ir organizando nuestros campos de formulario, por ejemplo, para permitir al usuario ingresar datos. Bien, de esta forma se organizan todos los componentes en nuestra interfaz. Tenemos una forma de crear el propio componente, agregarlo a nuestro frame y setearle, por ejemplo, las coordenadas donde va a estar ubicado y las dimensiones que va a tener ese componente. Bien. Tenemos buenas prácticas en Swing. En el ejemplo previo, construye una ventana como un frame. Lo configura y lo muestra inline o al vuelo. Es decir, nosotros vamos creando de forma programática, paso por paso, nuestra ventana. Pero, por ejemplo, esto lo podemos hacer dentro de nuestro main, por ejemplo, que implementa toda nuestra aplicación. Es decir, este código va a estar incluido dentro de todo el código de la aplicación. Esto significa que toda la UI es creada en el código que utiliza la ventana. Este camino tiene algunos inconvenientes. Mucho código de interfaz mezclado con nuestro código. Vamos a ver en el futuro que es conveniente separar la interfaz de lo que es la lógica de la aplicación. Tenemos que todas las ventanas de cada funcionalidad están de cierta forma entreveradas dentro de nuestro main, porque podemos crear una ventana para crear usuario, otra ventana para eliminar usuario, otra ventana, por ejemplo, para listar los usuarios de nuestro sistema. Vamos a tener mucho código de distintas ventanas en la misma clase. Y entonces vamos a tener código relacionado a funcionalidades distintas en el mismo lugar, que no es muy conveniente. Pero tenemos una alternativa. Podemos crear una ventana por funcionalidad. De vuelta, las dos caminos o las dos alternativas son buenas, pero tenemos por ahí capaz que alguna ventaja en utilizar esta segunda opción. ¿Bien? Esto nos permite organizar el código relativo a una funcionalidad en un mismo lugar, organizar la lógica relacionada a una funcionalidad en un mismo lugar, y el código que abre la interfaz es mucho más claro. Es decir, quien utiliza la ventana va a tener código muy sencillo de leer. Es decir, solamente vamos a tener que crear la ventana y hacerla visible. Y acá tenemos la segunda forma, que no la vamos a ver en este video, pero quizás más adelante, donde podemos crear una ventana, pero en una clase autocontenida. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos loginForm, que es una clase que extiende JFrame. Esta clase ya la vimos en la primera alternativa de desarrollo, digamos, de interfaz. Si nosotros extendemos, estamos diciendo que loginForm es del tipo JFrame. No vamos a entrar en detalle con esta palabra reservada extends, pero quedemos con esa idea. Y acá vamos a ver que en el constructor del loginForm vamos a poder declarar todas las características del propio frame, es decir, qué características va a tener o qué componentes. Vamos a poder crear una cantidad de componentes, agregarlos a la propia ventana, y toda esa lógica relacionada al login va a quedar en una misma clase encapsulada. ¿Bien? ¿Qué nos permite esto? Que quien utilice la ventana simplemente va a tener que hacer instanciación de login form de esta forma. Login form es igual a new login form y setear como visible la ventana. Vieron que es mucho más claro que estas dos líneas son bastante más claras que toda la opción declarativa o programática, digamos, que habíamos visto al comienzo. Bien. Pero de vuelta, esto lo vamos a ver quizás en otro video, cómo implementar una interfaz en su propio archivo. Pero en este caso, como no hemos visto cómo dividir nuestra aplicación en muchas clases, no vamos a entrar en ese terreno. Bien, ahora vamos un poco a la parte práctica y vamos a estudiar un poco el código. Acá tenemos una aplicación, agenda de contactos, donde básicamente hacemos los imports de las clases necesarias de Swing. Por ejemplo, acá tenemos una lista de usuarios, un array list, que es una lista de usuarios. Tenemos nuestro main, bien. Y tenemos un JFrame, que lo habíamos visto, que tiene el título Agenda de Contactos, curso básico de programación.
declaramos menu items. Estos son ítems de nuestro menú de cabeza, de nuestra barra de menú. Ya vamos a ver ese componente. Acá creamos un objeto del tipo jmenubar. Nosotros si ejecutamos esta aplicación, que ya lo vamos a hacer, así vamos entendiendo qué es lo que ocurre en el código. Vamos a tener esta interfaz de usuario, bien básica pero bastante explicativa. El menu bar, para que se hagan una idea, es esta barra de menú que tenemos en la parte superior de la interfaz. Es un componente. Entonces, menu bar, creamos menús que vamos a agregar debajo del menú bar. Acá, como vemos, tenemos un menú archivo y una gestión de contactos. Si nosotros expandimos el menú, tenemos gestión de contactos y salir. Por ejemplo, acá archivo es nuestro menú padre. Acá volvemos a la estructura jerárquica. Tenemos un menú que es hijo de la ventana, pero a su vez cuando expandimos el menú archivo tenemos hijos del archivo, del menú archivo, que son gestión de contactos y salir. Gestión de contactos, acá lo tenemos. Y vamos a ver que eventualmente tenemos que agregar estos hijos, se tienen que agregar al menú padre. Entonces acá, si nos fijamos, agregamos un menú principal a la barra de menú y el menú principal, a su vez le agregamos el menú de contactos como el menú de salir, que son estos dos. Y a su vez, como vemos que tenemos debajo de gestión de contactos, tenemos dos acciones. Menú de contactos, a su vez le agregamos sus hijos. Recuerden esto, todo en la interfaz de usuario es organizado jerárquicamente. Tenemos hijos de, padres de, bien. En este caso tenemos que el menú bar es hijo del frame y a su vez el menú bar tiene hijos, que son las acciones que tenemos debajo de ese menú. Salir, por ejemplo, que es esta opción, es un menú item y adentro nosotros lo que estamos haciendo con este código, no vamos a entrar en detalle, pero es implementar qué acciones queremos que ocurran cuando nosotros hacemos clic en el botón de salir o en el menú digamos de acción de salir. Recuerden que nosotros cuando desarrollamos orientado a digamos consola, como hemos hecho hasta ahora, nosotros teníamos que implementar básicamente un while donde continuamente pedimos digamos al usuario una acción que desee realizar, por ejemplo, listar usuarios, crear usuario, ahora que desea realizar. En este caso no es necesario porque cuando implementamos interfaces, la ventana es un elemento estático que tiene acciones. Entonces, estamos desarrollando orientado a eventos. En otras palabras, ¿qué pasa cuando yo hago clic en salir? ¿Qué pasa cuando yo hago clic en crear nuevo contacto? Bien. Entonces, esta es la forma de desarrollar qué es lo que queremos que ocurra cuando hacemos clic en el ítem salir. Bien. En este caso, el action perform es una función, es un método que nos permite agregar código que queremos que se ejecute cuando se hace clic en cierto elemento. Acá en este caso agregamos otra opción que es buscar contacto, que como vemos no tiene ninguna acción relacionada. Vieron que no tenemos código dentro del menú item, simplemente le ponemos el texto de la acción. Y acá tenemos otra acción que es crear contacto, que tiene una cantidad de código dentro de su funcionalidad. Es decir, cuando nosotros hacemos clic en crear contacto, que es esta acción, estamos ejecutando una cantidad de código que en pocas palabras es crear una nueva ventana, un frame. Le ponemos un layout, por ejemplo agregamos un título. Acá, por ejemplo, seteamos las dimensiones de esa ventana. Acá seteamos un label, un text field, agregamos un label para el nombre, un text field para el campo nombre, lo mismo con apellido.
y lo mismo con etiqueta, perdón, con teléfono. O sea, esta ventana que estamos creando programáticamente cuando hacemos clic en el botón crear nuevo contacto, va a contener todos estos controles que nos van a permitir básicamente ingresar un nuevo contacto. Acá, por ejemplo, cuando hacemos clic en la acción, se despliega esta ventana que nos muestra básicamente lo que implementamos programáticamente, etiqueta o label nombre, el campo nombre, etiqueta apellido, el campo apellido, etiqueta teléfono, el campo teléfono. Y dos botones, guardar y cancelar. Bien. Ahora, estos botones los agregamos obviamente a través del código. JButton es el, digamos, el tipo que nos ofrece la JDK para generar ese botón gráficamente. De vuelta ponemos los bounds. Recuerden, los bounds son para setear la ubicación en la interfaz donde va a estar ubicado el componente y las dimensiones que va a tener ese componente. Acá estamos utilizando Add Action Listener. Este es un método del botón que nos permite definir qué ocurre cuando hacemos clic en ese botón. En este caso, lo que estamos haciendo cuando hacemos clic en el botón guardar es capturamos los datos que estaban dentro de los text boxes, es decir, estos son los text boxes. Si yo pongo Pedro, por ejemplo, Fernández, 09, lo que sea, y hacemos clic en guardar, este código, input nombre, recuerden que input nombre es el objeto text field para el nombre, input apellido es el objeto text field para el apellido, que corresponde a las cajas de texto. Lo mismo para teléfono. Le ejecutamos el método getText, es decir, este método nos devuelve el texto que ingresamos en la caja de texto de cada caso. En este caso, Pedro Fernández y 096 55 88 45. Bien, obtenemos esos datos y los podemos manipular para, por ejemplo, agregarlos en nuestra lista de usuarios. Bien. Acá, importantísimo, tenemos que tener en cuenta que si queremos que se cierre una ventana, tenemos que hacerla invisible con el método setVisibleFalse y ejecutar el método dispose de la ventana para que se destruya esa ventana, si no va a quedar en memoria ocupando espacio. Bien. Acá análogamente, para el botón salir, lo creamos, lo ubicamos en la interfaz de usuario y decimos qué ocurre cuando hacemos clic en salir. En este caso, simplemente cerramos la ventana con setVisibleFalse y dispose para eliminarlo. Y acá seteamos características como el layout, que en este caso le pasamos null, porque no queremos layout. Que no sea resizable significa que no podemos cambiar el tamaño de la ventana, la posición relativa, etc. Acá seguimos. Todo esto que estamos viendo es todo código que se va a ejecutar cuando hacemos clic en crear contacto. Este código que seleccionamos acá es lo que implementa esta ventana crear nuevo contacto. Bien. Si hago clic en cancelar, se cierra la ventana y volvemos a la anterior. Ahora, acá debajo, seguimos creando la ventana inicial. En este caso, menú contactos. Seguimos creando el menú, agregamos los hijos de menú contacto, que son crear contacto, buscar contacto, como vemos acá. Crear contacto, buscar contactos. Agregamos el menú contactos al menú principal y agregamos salir al menú principal, que son estos dos. Y agregamos todo eso al menú bar, que es toda la barra. Podemos eventualmente agregar otro menú acá que sea, por ejemplo, ayuda, por ejemplo. ¿Bien? Acá, por ejemplo, estamos creando un objeto array de arrays. Esto es un array de arrays que contiene datos que vamos a desplegar en nuestra tabla. En particular, son todos los datos que estamos mostrando acá. Fíjense que nosotros tenemos muchos ítems que cada uno es una lista de strings. Y cada string corresponde a un dato de la entidad, por ejemplo, nombre, apellido y teléfono. Estos son los datos que vamos a mostrar en la tabla, pero no es la tabla propiamente dicha. Bien.
Acá debajo creamos el cabezal de la tabla, es decir, el header, qué campos va a tener en el header, nombre, apellido y teléfono. Y acá creamos la JTable o JTable, que básicamente es el componente que nos permite renderizar esta tabla de esta forma gráfica. ¿Y cómo lo construimos? Con un new JTable le pasamos como argumento los datos que queremos mostrar y el cabezal de la tabla. Bien, seteamos ciertas configuraciones a esa tabla de contactos como qué ancho va a tener, qué dimensiones va a tener. Podemos obtener el cabezal de la tabla y ponerle un fondo, por ejemplo, cian, por ejemplo, es el fondo, y un color de fuente azul. Agregamos, por ejemplo, acá un label y lo agregamos a la página o a la pantalla, que es básicamente este texto que vemos acá, contactos. Y de esa forma vamos generando toda nuestra interfaz. Le ponemos las dimensiones de la pantalla, o del frame, decimos si es resizable o no, la posición relativa y después, fundamental, debemos hacer visible nuestra interfaz. Si nosotros generamos toda la interfaz programáticamente y no la hacemos visible con frame set visible true, no la vamos a ver esa interfaz. Bien, así que ténganlo en cuenta. Bueno, esta fue una pequeña introducción al tema Java Swing. Espero les sirva. Van a tener este código disponible en GitHub y practiquen, traten de utilizar este código como ejemplo y traten de generar cosas más complejas o interfaces más complejas, investigando los componentes disponibles que tiene Swing, qué otras cosas podemos hacer para que puedan ir llevándolo al mundo real. Bien, bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.